Bueno chicos, bienvenidos a una nueva video reseña y en esta ocasión vamos con un juego explosivo como puede ser este Bomb Squad, que es un juego de 2 a 6 jugadores de una media horita de duración de partidas y cooperativo. Estos datos, hay veces que me acuerdo de darle y hay veces que no, pero bueno, ahí van. En esta ocasión estamos hablando de un juego que yo pensaba que estaba descatalogado porque hace mucho que no hace juegos de mesa y yo me lo pillé en un saldado que hicieron de este juego precisamente, pero resulta que me he encontrado que sigue estando a la venta, así que os dejo abajo en la pestañita de información un posible link de compra por si os interesa. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. ¿Tiene variante en solitario? No. ¿Se puede jugar en solitario? Sí, hay alguien en internet, en la BGG, que ha colgado una posible solitarización del juego. Yo he jugado una partida mezclando su solitarización con la mía y bueno, es divertido, pero no es como yo jugaría este juego realmente. O sea, si pretendéis jugarlo en solitario, no sería un juego que yo buscase porque se pierde el gran interés que tiene este juego, que es que se juega con contenido oculto. Y obviamente en solitario eso no se puede hacer. Es un juego bastante interesante, aunque de nuevo vuelve a ser estos juegos que no veo apto para todo el mundo porque es un juego en tiempo real, que no es todo el mundo jugando a la vez, sino que es por turnos. Y bueno, tiempo real porque hay un tiempo y ese tiempo va a llegar a cero y cuando llegue a cero pues hemos perdido. La bomba ha estallado o nos hemos quedado a lo mejor sin energía en el robot. Hemos podido perder por un par de cosas, pero son cosas que pasan con relativa facilidad. Si os parece, vamos a mesa, curioseamos componentes y ahora volvemos. Espero que os hayáis puesto vuestro traje de desactivador de bombas. Vamos a abrir la cajita y... bueno, lo primero que habría que comentar, que esto sí puede ser importante, el formato de la caja es raro. No es la típica caja grande tamaño RIS, tampoco es una caja cuadrada, no es... o sea, yo creo que no tengo más juegos con este formato de caja, así que si queréis una ludoteca que quede bien encajado, pues obviamente no va a ser vuestro juego. A mí es que me da igual ese tipo de historias, al final lo encajo como sea, pero que sepáis que os va a desorganizar un poco la ludoteca, sin ser muy grande, y además viene bien llenito. Aquí tenemos una serie de misiones, son 12 si mal no recuerdo, sí, efectivamente, 12 misioncitas. Es un juego por escenarios y se puede rejugar pues todo lo que quieras, porque al final no es tan importante el tema de los escenarios como la forma en la que te vayan llegando las cartas y la forma en que tú afrontes de usar esas cartas, ¿no? Y bueno, obviamente de usar las cartas por parte de los demás jugadores. El reglamento pues estamos viendo que es bastante sobrio, tiene poca imagen y tiene una parte de explicación grande y como una parte resumida. De todas maneras, mi consejo si os pilláis este juego es que leáis las dos cosas, porque hay veces que la parte resumida aporta a la parte extendida, porque en la parte extendida, por ejemplo, esos cuadros no están. De cualquier forma, es un manual en el que vienen bastante bien explicadas las cosas. Después tenemos las losetillas. Esto es con lo que estoy más en contra del juego. O sea, losetillas tipo puzzle, ya sabéis. Esto lo dije en el unboxing y os lo recalco. Fijaos. O sea, el cartón es duro de la leche, pero ¿veis lo que pasa cuando juegas al puzzle con un cartón que yo creo que no ha sido diseñado para ser usado como un puzzle? Pues que los paneles se van separando cuando enchufas un cartón con otro, separa, enchufa, separa, enchufa, separa. Y yo no lo he jugado mucho tampoco. Pues eso, al final tiende a abrirse y tienes que coger de vez en cuando y vamos, yo ya le he tenido que meter a una loseta porque se me había separado lo que era el papel de encima un poquito, pues lo he abierto un poco, le he metido cola, lo he vuelto a cerrar y he dejado que se seque. Eso en un juego de poquitos usos la verdad es que habla mal del juego. Al mismo tiempo, pues eso, lo he podido hacer y ha quedado que no se nota, con lo cual eso también habla bien del juego. Hay juegos en los que tú haces eso y se nota ya para el resto de la vida que has hecho eso. Pero yo no habría puesto este sistema de tipo puzzle, no me gusta, esto estropea los cartones y lo menos malo que puede pasar pues es el desgaste no sé si lo veis por ahí, ese puntito blanco, el desgaste ese que puede pasar en cualquier cartón de estos. Eso es lo menos malo. Lo peor, pues lo que os digo, que se os abra los panelillos del cartón. Luego a nivel ilustración, pues en principio es un juego como antiguo, ¿no? Pero también es normal. O sea, no me acuerdo ahora mismo de qué fecha esto, era del 2000 y pico. Pero, no sé, habla de juego antiguo. Tenemos
mucho troquel. Y las losetas. Las losetas no os iba a hablar de ellas, pero sí hay que hablar. Aparte de la ilustración, que vuelve a ser tipo ilustración antigua. Lo veis, ¿no? O sea, ¿veis lo que pasa? Es que esto parece casi un columpio de estos de parque. Es increíble lo combadísimo que está. A ver, no afecta a la jugabilidad, no afecta a la experiencia, pero estéticamente está feo. Y bueno, pues en realidad esto no me gustaría que estuviese así. O sea, yo preferiría que estuviesen planas, pero se comban, están casi todas combadas. Lo que hago es ponerla al revés para que con el peso pues se comben hacia el otro lado. No sé si lo conseguiré o no, pero bueno. Eso, pues las losetas son a dos caras. Tenemos troquel, más troquel, cartitas, que yo las he enfundado. No es que haga falta en realidad, porque al final, siendo un juego de tiempo real, ya sabemos lo que ocurre con este tipo de juegos, que te cuesta mucho aprenderte la información. Pero al mismo tiempo, siendo un juego de tiempo real, vas con más nervio trabajando con lo que es el tema del uso de las cartas, y creo que se pueden o tiende más a estropearse las cartas en un juego de este estilo. Y por último, pues tenemos maderita, que va a simular puertas cerradas, y unos cubitos verdes que nos simulan básicamente la energía del robot. Respecto a la preparación, nos tendríamos que venir aquí al manual de Top Secret de Visiones. Cogemos una, aquí tenemos las losetas centrales con las que vamos a trabajar, variantes de alguna regla, los tokens que tenemos que poner encima de las losetas de prisionero, bombas, puertas cerradas, etcétera. Y todo formaría un estilo tal que así, de manera que cogemos esas losetas y las bordeamos con el tablero tipo puzzle este que os he enseñado antes. Mezclaríamos las cartas. Tenemos una aplicación que mi consejo es que si podéis la busquéis. Esto sí es cierto que aunque el juego está a la venta a día de hoy, en el sitio donde están las aplicaciones subidas yo no la he encontrado, así que me he tenido que buscar una APK, que esto es lo que os digo, no es un juego app dependiente, sino es un juego tiempo dependiente, pero la aplicación lo que es un temporizador que gestiona un poco más sencillamente el tiempo que lo que sería un temporizador, por lo menos de este tipo. A lo mejor un temporizador de móvil se podría jugar, pero la APK no es muy difícil de encontrar. Esto ya es cuestión vuestra, que os arriesguéis, la busquéis y la instaléis. En cualquier otro caso, el propio juego ya te dice que cojas un reloj de cocina, pero vamos, que puedes coger el del móvil, que será mejor. Y bueno, mezclamos las cartas y repartimos a los jugadores las cartas. O sea, es una preparación rapidísima. Respecto al juego, pues básicamente lo empezamos dándole al temporizador inicio, y en ese momento el jugador inicial pues tiene 4 opciones. Bueno, en realidad todos los jugadores en su turno tiene la posibilidad de elegir entre 4 opciones. Hace una de esas acciones y después le toca el siguiente. Y tenemos que ir rápidamente gestionando esas acciones para conseguir el objetivo del juego, que es desactivar todas las bombas y a veces coger, bueno, a veces no, mayoritariamente o en todos los escenarios tenemos que liberar rehenes. Luego hay escenarios que tienen reglas alternativas, pero en general va así. Sí es verdad que hay una cosa que me choca del juego, es que para poder abrir hay puertas cerradas, y para poder abrir una puerta cerrada de un color determinado, pues tenemos que haber liberado antes a un prisionero de ese color determinado. Yo creo que a nivel ilustración del juego y ambientación podrían haber dicho que no es un prisionero lo que estamos cogiendo, sino que estamos cogiendo una llave, y con esa llave podemos abrir la puerta del color de la llave. Pero no lo han hecho así, no sé exactamente por qué, pero bueno, os podéis imaginar que el prisionero tiene en un bolsillo escondida la llave, y que al liberar al prisionero pues podemos coger esa llave y podemos abrir la puerta del mismo color. Pero bueno, sería el que haya preparado ese escenario, el maleante que lo haya hecho, sería una mente malísima, o sea, muy perversa. Pero es la única explicación a nivel racional que le puedo dar a que tenemos que abrir la puerta. O sea, para abrir la puerta necesitamos haber desbloqueado a un prisionero de ese color. ¿Qué podemos hacer de acciones? Pues transmitir datos. A ver, la historia de este juego está en que las cartas que tenemos los jugadores no están cara a... O sea, si yo tengo una serie de cartas, las cartas no están visibles a mí, están visibles al resto de jugadores. Es decir, yo puedo ver las cartas del resto de jugadores y los demás jugadores pueden ver las mías, pero ningún jugador puede ver sus propias cartas. Y el problema es que para jugar, jugamos con nuestras propias cartas. Es decir, es un problema, es un marronazo.
O sea, ¿cómo se consigue esa información? Pues una de las cosas que podemos hacer en nuestro turno es darle a un jugador una información sobre una de sus cartas, bueno, una o varias de sus cartas, pero es una información, es decir, por ejemplo, que tiene cartas rojas, que la primera carta y la última de todas las cartas que tiene es roja, o que la primera y la última son cartas de abrir puertas, y ya es el propio jugador el que tiene que estar reteniendo la información aquí arriba en la azotea, para cuando vaya a usar esas cartas que, bueno, pues juegue en consecuencia de la información que conoce. Puede jugar cartas que sabe cuáles son, o que se le ha dicho cuáles son, o puede jugar cartas que no sabe cuáles son. El problema de jugar una que no sepas cuál es que obviamente no va bien en la partida, va a hacer que vaya mal. Lo que sea que se haga va a resolverse mal. Otra de las historias es que el robot con el que estamos entrando al edificio y que usamos todos los jugadores, pues está perdiendo energía conforme vamos usándolo. ¿Podemos recargarlo? Sí. ¿Cómo? Descartando cartas de nuestra mano, una en concreto. Pues cogemos una carta, la descartamos. Si tenemos la opción de decir un dato de esa carta o dos. Es decir, puedo decir que esa carta es roja, puedo decir que esa carta sirve para abrir puertas, o puedo decir que esa carta es roja y sirve para abrir puertas. Yo decido qué dato doy y tengo que dar un dato correcto, porque si doy un dato incorrecto, el robot pierde energía. ¿Qué pasa si el dato que he dado, o sea, he dado un dato y es correcto? Pues que el robot sube 1 de energía en su track. Pero si los dos datos que he dado, o sea, si he decidido dar dos datos y esos dos datos son certeros, entonces subirá 2 de energía. Por eso es importante conocer qué carta estamos soltando. Otra parte importante de este juego es que el robot hay que programarlo. Entre todos los jugadores iremos soltándole cartas de manera que va a ir resolviendo esas cartas que le hayamos soltado. Se juegan en oculto para que yo, cuando suelto la carta, no sepa ni siquiera qué carta estoy soltando. Entonces, pues volvemos a lo de siempre. Tengo las cartas, no tengo la información visible, pero tengo la información que he conseguido a través de los demás jugadores, de manera que elijo de esas cartas cuál es la siguiente acción que quiero programar en el track de programación de acciones del robot, y coloco la carta ahí. Le tocaría a otro jugador. Y la última de las posibles acciones que podemos realizar es resolver las acciones del robot. Nos vamos al track de acciones del robot, eso va a consumir la energía que marque en el track de energía del robot, y tiene el robot que resolver esas cartas. O sea, básicamente volteamos todas las cartas, las reorganizamos como nos dé la gana, no es como en otros juegos que tal cual se han colocado las cartas se juegan. Podemos reorganizarlas, hay una cierta libertad ahí. El problema o la historia y la gracia está en que esa reorganización, o sea, después de hacer esa reorganización, tengo que poder resolver las acciones que ha elegido, bueno, que hemos puesto en ese robot. Si alguna de las acciones no se puede hacer, pues perderá puntos de energía. Y de esta manera pues vamos gestionando toda la información, las acciones y demás para conseguir nuestro objetivo de desactivar, nuestro objetivo final realmente, que es el de desactivar todas las bombas. Una vez lo hayamos hecho o no, el juego nos va a dar una serie de, bueno, una puntuación, y bueno, en base a esa puntuación podremos estar más contentos o no. Realmente, para mí, a nivel personal, el objetivo del juego es desactivar las bombas. Si consigo desactivarlas, me quedo contento. El juego es muy difícil. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? A ver, estéticamente es de esos juegos que no entran mucho por los ojos, pero si os gustan los juegos de estos de tiempo real, porque básicamente estamos con un temporizador que va para abajo. Es verdad que los escenarios suelen tener como 2 bombas y básicamente tenemos un tiempo para la primera bomba, y cuando hayamos desactivado esa primera bomba añadimos el tiempo de la segunda bomba. Podríamos realmente añadir todos los tiempos juntos, pero el juego no va así, y supongo que es para que en la primera bomba no podamos explayarnos en tiempo y tengamos un cierto control para esa siguiente bomba. De cualquier manera, pues eso, tenemos que estar controlando el tiempo. Eso, habrá gente a la que le guste y gente a la que no. No hay forma de hacer que el tiempo crezca salvo desactivar bombas. Luego, una parte bastante potente de este juego está en que la información que yo tengo sobre las cartas de acción mías es limitada. Depende 100% de que los demás jugadores me estén dando información útil, y a ser posible, contra más información me den dentro de un mismo dato que me estén dando, pues mucho mejor, porque a lo mejor si solo tengo una carta azul, el hecho de que me digan que tengo una carta, que una carta en concreto es azul, me está diciendo que esa carta es azul, pero me está dejando sin información el resto de cartas que tenemos en mesa.
También respecto a esto deciros, esto hace que el juego sea muy complicado, sobre todo en las primeras veces que lo lancéis a juego, pero se puede poner un poco más simple haciendo que los jugadores guarden una o más cartas en lugar de la cantidad de cartas limitadas que te dice el juego. Respecto a eso, deciros que cuando gastamos una carta por lo que sea, porque estamos programando, porque estamos descartando, por lo que sea, pues básicamente reponemos, con lo cual siempre si nuestra mano es de 6 cartas, pues va a ser de 6. Entonces a eso es lo que me refiero, que si con 6 se nos hace difícil, podemos meter 7 cartas, por ejemplo, por jugador. Otra parte divertida es no solo recibir la información de otros jugadores y retenerla, sino darla. O sea, saber a qué jugador te puede interesar más darle una información. Y obviamente este contenido de información oculta habrá gente a la que le guste y gente a la que no. A mí me parece que aporta bastante al juego, lo hace divertido. De hecho, como os decía al principio, yo he jugado en el canal a este juego con un modo solitario que alguien ha creado. En ese modo solitario, a mí realmente fuera de ese modo solitario no se me ocurre cómo solitarizar este juego y mantener al mismo tiempo la información oculta de forma funcional y bueno, cuando pierdes ese dato, esa historia de la información oculta, el juego pierde muchos puntos. O sea, se convierte en un puzzle que es divertido, pero la información oculta mola más. Es realmente la razón de ser de este juego. Es la parte potente y es la parte que tendría que haceros decir me lo compro, no me lo compro. Y es la parte que hará que mucha gente diga, uy, ese juego no me gusta. Pero a mí me parece súper divertido. Es de estos juegos que al mismo tiempo o sea, tiene tanta diversión como estrés va a generaros. Sobre todo por eso, porque tenemos un tiempo. O sea, no es un juego de acciones, sino que es un juego de tiempo, de ir contra el tiempo. Y entonces pues no podemos jugar a hacer puzzle. Hay que jugar a un juego tipo puzzle, pero con contrarreloj. Y eso estresa mucho. Pero a mí me resulta divertido. Vamos, de este tipo no es el primer juego que pasa por mi casa. Bueno, más bien que pasa, no, que se queda en mi casa. Porque tengo, por ejemplo, el Fast Food Fear, me encanta, es un pedazo de juego. Tengo el Rail Pass, que es una bizarrada loca americana. No lo conoceréis seguramente. No sé si os hice unboxing o no, pero es una pasada de juego en el que vamos a llevar productos físicamente con un tren a estaciones de otros o a ciudades de otros jugadores y va todo pues eso, contrarreloj. Y este pues es otro más que pasa a engrosar esa lista de juegos raros que son los juegos contrarreloj. Bueno, también tengo el League of Legends, lo que pasa que el League of Legends, el apartado de contrarreloj no deja de ser un momento muy concreto del juego. En este juego el contrarreloj está siempre presente, entonces si nos distraemos mucho, si lentecemos mucho la partida, las decisiones, vamos a perder, nos vamos a quedar sin tiempo. El tiempo parece muy largo al principio, pero después te das cuenta de que no es tan largo, te falta tiempo y mamma mía. Así que la pregunta de si lo aconsejo o no, pues para gente que seáis más o menos como yo, sí, creo que os puede parecer un juego divertido, entretenido, loco y fácil de sacar a mesa, pues realmente con cualquier tipo de gente a la que le pueda gustar este juego, lógicamente. Si no os llama la atención, pues entonces no lo aconsejo, y si tenéis los juegos con tiempo real, entonces tampoco lo aconsejo porque es un juego más de tiempo real. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino! Al loro, juego de 2015. No sé quién porras me iba a decir a mí que va a estar haciendo una reseña de un juego de 2015 ahora. Y que encima se sigue vendiendo.